Hola amigos, buenos días. Uno de los medicamentos más conocidos a nivel, creo que mundial, es el diazepam, la famosa benzodiazepina, porque es un medicamento que se utiliza mucho a día de hoy pues para tratar problemas de ansiedad, de nerviosismo, de estrés, etc. Y es lógico que penséis que, ya que tiene estos efectos en humanos, si lo podéis utilizar también con vuestro perro, para lo mismo, es decir, para perros que son o muy nerviosos, que tienen estrés, que tienen ansiedad o simplemente, por ejemplo, que tienen el famoso pánico a los castillos artificiales, a las tormentas y demás. Pues en este vídeo os voy a explicar todo, absolutamente todo, desde las dosis, cómo se debe usar y demás, sobre el diazepam en perros, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y os lo explico aquí dentro. ¿Para qué utilizamos el diazepam en los perros? Pues básicamente lo utilizamos en la clínica como preanestésico, es decir, como producto para relajar. Y en el día a día de cualquier usuario, pues para perros que tienen problemas de ansiedad, de convulsiones, es un muy buen anticonvulsivo, perros que tengan también necesidad de relajar su sistema musculoesquelético, es decir, que tengan algún tipo de espasmo doloroso, y entonces el diazepam te ayuda a relajarlo, y evidentemente también para los tratamientos de las fobias. Para esto viene generalmente muy bien. ¿A qué dosis se aplica? Pues depende. Si tenéis diazepam inyectable, que me imagino que será en el menor número de casos, pues la dosis es de 0,5 miligramos por kilo. Lo más normal es que tengáis diazepam en vía oral, porque además muchas veces utilizáis el mismo de humana. En estos casos la dosis no debe superar nunca los 2,2 miligramos por kilo. ¿Cuáles son las principales contraindicaciones del diazepam? Pues por ejemplo, no se puede dar en cachorros. Es decir, que si has pensado por algún momento tranquilizar a tu cachorro con el diazepam, olvídalo. No se puede dar tampoco en animales deshidratados, en animales con anemia, en animales que estén en shock o en animales ya en pleno ataque epiléptico. Tampoco es nada aconsejable aplicar el diazepam en animales que tengan algún problema respiratorio o perros que estén con un problema grande de obesidad. Y los efectos secundarios, si no respetas la dosis y si además prolongas el tratamiento más de lo meramente puntual, pues te puedes encontrar con que en lugar de tranquilizar al perro, el perro se excite mucho más. Esto es una reacción que se llama de tipo paradójico. Lógicamente se ve también que pueden ocurrir problemas de bajada grave de la presión arterial, con lo cual pueden incluso llegar a generarse problemas de trombos y evidentemente cambios en el comportamiento. El animal veis que hace comportamientos muy extraños, lo encontráis como desorientado, que descoordina incluso a veces los movimientos. Vuelvo a insistir, es un tratamiento que debe ser para algo muy puntual. Cuando digo puntual es un día que el animal está muy nervioso porque, por ejemplo, hay un problema de castillos artificiales, que estáis en la época y hay que tranquilizar al perro porque lo va a pasar muy mal. Pues nada más, espero que esta información haya sido de vuestra utilidad y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.